siempre su misericordia. Estamos entrando ahora al aire. Ahora sí estamos en vivo, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, Gloria. a su pueblo. Victoria. Y su pueblo en victoria. Y a su pueblo, salvación y vida eterna en él. Bienvenida, vienen por primera vez. Le recibimos en el nombre de Jesucristo. Un saludo muy especial para los que están en los medios. Hoy tenemos una palabra muy hermosa. En el amor de nuestro Señor Jesús. Dice: yo pues os asigno un reino. ¿Quién dijo esto? Jesús lo ha dicho. Vamos a ver de qué se trata ese reino que Dios nos asignó. Y si como cristianos o como hijos del reino o como ciudadanos del reino estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado: hoy Jesús va a hablar. Hoy Jesús te va a hablar. Su palabra podemos confirmarla para que nadie nos engañe. Estamos en el libro de Lucas capítulo 22. Ahí Jesús estaba haciendo los preparativos para esa cena, para ese banquete. Había una necesidad en Jesús de tener una velada con sus discípulos, con sus apóstoles. Él necesitaba, le urgía sentarse a la mesa con ellos, porque necesitaba entregarles algo. Veamos qué dice la palabra. En el versículo 11 dice: y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ya sabemos, ya nos ubicamos. Y después dice lo siguiente: entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí la mesa. Preparad allí el lugar de discusión. A Jesús le urgía sentarse a la mesa con ellos. ¿Cuántos de ustedes se sientan en familia y invitan a Dios en sus casas cuando se sientan a la mesa? Muchos no lo hacen porque lo han olvidado. Porque el afán de este siglo los tiene corriendo de aquí para allá y van de allá para acá. El trabajo y todas las cosas que ellos, en las cuales están involucrados, les roba esa comunión de invitar a Dios a sentarse a la mesa, de invitar a Dios a venir a comer el pan con él. Pero Jesús en ese momento quería un lugar y consiguió este aposento alto donde iba a entrar con sus discípulos, y allí él iba a decirles algo. Veamos qué dice la palabra. Versículo: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Llegó la hora en que Jesús se iba a sentar a la mesa con los apóstoles. ¿Qué era lo que Jesús quería hacer en ese momento? ¿Qué quería decirles? Veamos. Dice, versículo 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Antes que se cumpla de mí tal como está escrito, yo deseaba. Jesús deseaba sentarse a la mesa con ellos. Jesús está hablando de una comunión que perdió la iglesia de este tiempo. Una comunión que ya pocos la están viviendo. Y el hombre tiene que volverse a esto nuevamente. Jesús está viniendo. Hay un arrebatamiento. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. No voy a decir lo dice otro. Lo dice Jesús. Lo dicen los santos hermanos que tenían una comunión con Cristo. Y los que tenemos una comunión con Cristo entendemos y sentimos en el Espíritu que algo va a pasar pronto. Y llamamos a la iglesia a que se vuelva con prontitud a Dios, para que no sorprenda a ninguno. Y mire lo que dice la palabra: Jesús necesitaba sentarse a la mesa con él. Versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Escuchen, se sentaba con ellos y comerían en ese momento, pero no comerían más hasta que se cumpliera el reino de Dios, el reino que ha de venir, el reino que ha de manifestarse, el reino que Jesús ha preparado para nosotros. Ahora mire esto, preste atención, comienza lo bueno, versículo 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino no se manifieste, hasta que el reino no esté entre nosotros. Y lo que falta es poco para que ese reino se manifieste. Y la gente no está prestando atención. La gente anda acelerada. La misma iglesia, esto es para la iglesia. Esto es para ustedes que han dejado la comunión con Jesús, de entrar en la presencia de Jesús para irte a hacer otro oficio, para irte a hacer otra cosa. Dios solamente demanda de ti estas tres cosas: el temor a Él, guardar los mandamientos y guardar su voluntad. Y si usted hace como está escrita en su plena y perfecta voluntad, le aseguro que el día de reposo sirves al Señor. El primer día de la semana sirves a tu familia si quieres, o trabajas. Dios te da 6 días para hacer como quieras, pero un día es para santificarlo a Él. Un día donde hay bendición y santificación, y solamente la da el día en que Él establece esto. Y esto es un acto perpetuo para todos aquellos que quisieron entrar en obediencia. Jesús mismo decía que había que guardar los mandamientos y cumplirlos, que el que los hiciera era el que le amaba, y el Padre y Él vendrían a hacer morada con Él. Necesitamos volvernos a esta comunión de la senda antigua, de guardar este día tan especial. Fue cambiado. Habían propósitos y por esos propósitos fueron cambiados. Les he explicado, hay una guerra en lo espiritual, pero también en este mundo, entre la simiente del Hijo de Dios y la simiente del hijo del pecado, del hijo del diablo. Ahora, mire lo que dice la palabra, para no apartarnos del contexto, porque el mensaje aún no se ha revelado y ya va a revelarse. 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Había una comunión y Jesús en esa mesa instruyó a ellos, entregó la estructura, entregó el acondicionamiento de la iglesia. Jesús llamó a la iglesia a una comisión y asignó algo poderoso para la iglesia. Pero muchos no han entendido qué fue lo que Jesús asignó. Veamos qué dice la palabra. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Jesús ya les estaba anunciando que iba a ser entregado y que se iba a cumplir tal como estaba escrito de él. Jesús lo dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando no se cumpla una tilde, una jota de su palabra. O sea que el cumplimiento de lo que dice Jesús en su palabra está tomando lugar, y el pequeño espacio de tiempo de la gracia que resta es para que te apercibas, para que corras, para que entres en la presencia, para que busques la comunión que perdiste. Y muchos están extraviados por una razón y aún no saben por qué se enfriaron, y aún no saben por qué se apartaron del Señor.
Pero nosotros, si guardamos la palabra, guardamos el consejo y entramos en su presencia, el Espíritu Santo a través de la palabra nos revela dónde está el problema de la iglesia postrera. Mire lo que dice en el 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, de entregar a Jesús. Esa parte de la historia la conocemos. Pero quería hacer al principio una connotación de que Jesús establece que hay un lugar muy importante que es la mesa. En la mesa se discuten todas las cosas, se planifica en la familia todo lo que va a ser el futuro de la familia. Incluso los hombres de negocio discuten las cosas en la mesa. Mira qué tan importante es sentarse a la mesa. Pero ¿con quién te estás sentando a la mesa? Ese es el problema. Si realmente has invitado a Dios para que venga delante de ti, si realmente invitas a Dios para que sea parte de esa comunión en tu vida. Jesús está claro en lo que ofrece a aquellos que creen en Él y le reciben. David decía: Señor, si tú no vas delante de mí, yo no iré. Moisés decía: si tú no vas delante de mí, yo no iré. Podrías notar la comunión que habían con estos hombres y la confianza que estos hombres tenían en Dios. Mi pregunta esta noche: si usted tiene esta misma confianza en Dios, si usted la perdió, si de pronto el espíritu de Tomás, el espíritu de incredulidad ha tomado lugar en tu vida y por eso te apartaste de la iglesia, te apartaste del rebaño, te apartaste de la presencia de Dios. Y conociendo la verdad, estás haciendo como a ti te parece. Esto es muy peligroso. Y hoy este mensaje es para el cuerpo de Cristo, para los discípulos, porque Jesús lo estableció todo. Dijo cómo serían las cosas. Así que el que hable de más o le quite está en un grave error. Pero Jesús enseñó exactamente lo que Él quería decir en cada contexto, en cada capítulo. En ese contexto había un mensaje. Y el mensaje de esta noche va a comenzar ahora. Dígale al que está a su lado: comienza ahora. Versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí comienza el propósito o el principio de la servidumbre. Los sienta a la mesa y les enseña, porque esto les estaba enseñando también en ese momento en la mesa. ¿Y qué era lo que tenía que recordar usted y hacer usted para poder estar en la presencia y en la voluntad del Padre? Preste atención, mire lo que decía. Pero Él le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Así los llaman. Se hacen llamar bienhechores, pero realmente la voluntad del Padre no hace. Aquí Jesús comienza a enseñarnos algo muy importante. Comienza a mostrarnos algo en medio de una paradoja. Lo repito: los reyes de las naciones se enseñorean de ella, pero no hacen lo que tienen que hacer. Los reyes de las naciones están para servir a su pueblo. Escuchen, para servir a su pueblo. El pueblo es Dios. Dios habita en medio de su pueblo, pero ellos no tienen el conocimiento. Satanás los encegueció a todos. Y cada uno de ellos en este tiempo, en este postrer tiempo, va edificando, va detrás de su propio interés, de su propio deseo. Ahora mire esto, Jesús tiene razón en decir esto: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. El pueblo tiene que humillarse, el pueblo tiene que mendigar cuando ellos están establecidos ahí, porque es el pueblo quien los pone allí para que les sirvan. Jesús trataba de enseñarles algo pendiente: ustedes no caigan en esto. Luego dice: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Está diciendo Jesús una gran verdad. El que tiene más conocimiento y más sabiduría sobre todos, sea como un joven, como el que no sabe nada. Mire lo que está diciendo, una gran verdad.
Pero hoy los reyes de la tierra se jactan. Y todo el que tiene una posición se jacta. Están llenos de vanidad. Han engrosado su corazón. Y mire lo que dice después de esto. Dice: y el que dirige como el que sirve. El que dirige como el que sirve. Si usted quiere ser mayor en medio de todos, entonces sirve más, es lo que Jesús está diciendo. Le estaba diciendo en la mesa. Estaban en una comunión y Jesús le enseñaba a los discípulos: yo soy discípulo de Cristo y cada uno de ustedes es discípulo de Cristo. Todo el que me ve es discípulo de Cristo. Todo el que aceptó a Jesús como Rey, como Señor y Salvador, es discípulo de Cristo. Y esta palabra es para ti, iglesia. Esta palabra es para ti, cuerpo de Dios. Así que quiero decirles, en el nombre del Señor Jesús, que ustedes, los que quieran ser guías, los que quieran ser mayores en medio de todos, sirvan más. Así que a estos que se hacen reyes y que están por encima de todo, son los que más tienen que servir, pero son los que menos lo hacen. Entonces entendamos lo que Jesús está tratando de explicarle a su iglesia. Hoy la iglesia dejó de servir. Hoy la iglesia dejó de ser guía. Hoy la iglesia se ha llenado de vanidad. Y los hombres que enseñan el evangelio, no todos. Hay algunos que entendieron el mensaje de la comunión en la mesa, en la mesa de la Pascua, en la última cena. Pocos han entendido este mensaje, que los que son llamados vienen a servir, vienen a ser como los niños, vienen a ser simplemente servidores. Porque si la simiente del Hijo de Dios vino a servir, nosotros, los que nacimos en ella, también somos servidores como Jesús. Amén. Vamos a aplaudirlo si lo va a aplaudir. Ahora miren lo que dice. Preste atención. 27. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pregunta. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? En el mundo secular, el que se sienta a la mesa y se da por servido se cree mayor. Pero en el reino de los cielos es mayor aquel que sirve, porque ya lo está diciendo en los primeros versículos. El que quiera ser guía sirve más. Ahora miren lo que dice la palabra. Dice lo siguiente: ¿por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús era mayor que todos. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y estaba sirviéndoles a todo en la mesa. Esta es la verdadera condición de un rey. Esta es la verdadera condición de aquel que lideriza, que guía, que lleva una manada, que lleva una nación, que lleva un pueblo, que lo conduce. Debe servir. Y así esto instruyó Jesús en la mesa para que la iglesia fuese efectiva. Pero hoy, dotados en la autosuficiencia, en la arrogancia, en la herejía de la falsa doctrina, porque ya no se predica el amor de Jesús ni el mío amor propio, porque no puedes servir a otros si tú no conoces tu propio amor, si no te amas a ti mismo. Está escrito y lo enseñamos la semana pasada. Si usted no entiende este principio, usted no podrá ser un guerrero, un servidor, un valiente que arrebata el reino de Cristo. Ahora mire esto. Dice, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mi prueba. Eso le decía Jesús a él. Y nos lo dice a nosotros en este presente eterno, los que verdaderamente estamos con él en la prueba, imitando a Jesús. Yo pues os asigno un reino. ¿Ve por qué el título de esta predicación? Porque Jesús en la mesa de comunión le dijo a sus discípulos, diga, me dijo a mí. Porque Jesús es el presente eterno, Él es el infinito, Él es el ayer, el hoy, el mañana. Y asignó a su iglesia
por el cual tenemos que pelear, por el cual tenemos que arrebatar. Pero el diablo nos ha confundido entreteniéndonos y ya no predicamos, ya no hablamos de Jesucristo, ya no testificamos de Jesús ni de las obras que Jesús hace. Y Jesús sigue haciendo milagros en el día de hoy como en aquel entonces, y lo seguirá haciendo por siempre porque Él es Rey y Señor. Vamos a aplaudirlo. Así que dice esto: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Mira, el Padre le dio una responsabilidad a Jesús. Y muchos están pensando que ser cristiano es ir al culto, levantar las manos, adorar y luego salir e irse a la casa y perderse toda la semana en las cosas del mundo, en la influencia que el mundo te ofrece. No imitamos a Jesús. Si no imitamos a Jesús, estamos en un problema. Si no servimos por amor, si no servimos sin interés, si no proclamamos el nombre de Jesús, tú no podrás arrebatar ese reino. Jesús asignó un reino, pero ese reino solamente lo arrebatan los valientes. Así está escrito. Y Jesús necesita esa comunión contigo para que tú seas un valiente. Porque, ¿qué pasa cuando se pierde la fe? Veamos. Mire lo que dice. Dice, y os sentéis vamos a repetir. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Miren lo que está diciendo Jesús. Nos asignó un reino por el cual tenemos que proclamar, establecer, para podernos sentar en la mesa en su reino con Él. Ahora preste atención lo que dice después. Dice, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Imagínense que los que se vayan en el arrebatamiento y los santos que están en él, nos levantaremos a juzgar las 12 tribus del pueblo de Israel. Esto es maravilloso lo que está diciendo Jesús. Los que se van en el arrebatamiento tendrán la mente de Cristo. Irán a una gran cena, a ese gran banquete. Por eso al principio lo dice que hasta que no se establezca el reino, no volveremos a tomar ese vino y no volveremos a compartir esa reunión que hubo allí. Y se está haciendo analogía a la boda del Cordero, cuando estemos nuevamente en su presencia y Él nos esté sirviendo a todos. Vamos a aplaudirlo. Ahora miren, dijo también el Señor, la iglesia se niega y muchos niegan al Señor. Y Pedro, tomamos el ejemplo de Pedro y Jesús remarca esto de Pedro para hacer entender que cuando más tú te crees firme, debes tener cuidado de no resbalarte y caerte. Porque muchos hablan, pero poco hacen. Y muchos atan la palabra, pero tampoco cumplen a sus promesas. Y esta es la iglesia que estamos viviendo en este tiempo. La gente no hace, no hay reverencia, no hay solemnidad, no hay lealtad, no hay respeto a la palabra. Ahora mire lo que dice Jesús y miramos lo que dice en el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos que recuperaste tu fe. Mire lo que Jesús le está diciendo. Le está diciendo algo tremendo. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando usted pierde la fe, y voy a explicar, cuando usted pierde la fe en el Señor, cuando usted se aparta de Dios, cuando ya usted no está en la presencia, Satanás te va a zarandear. Pero cuando tú estás en la presencia de Jesús, cuando estás sentado en la mesa en comunión con Jesús, el Señor rogará por ti para que tu fe no falle. El Señor levantará tu fe en el momento de la prueba y de la angustia. Pero si te apartas de Dios y tú pierdes la fe, serás zarandeado.
El diablo tiene que pedirle permiso al Señor para poderte tocar. Pero tú tienes que estar en comunión con Él. Porque si tú no estás en comunión con Él, tienes un problema. El diablo te va a zarandear. Te convertiste en enemigo del diablo. En el momento que entraste en el reino de Jesús y conociste la verdad, eres ciudadano del reino de los cielos. Y el diablo pagará a cualquiera de sus demonios, a cualquiera de sus elementos, de sus potestades, de sus principados, para que te hagan caer. Por eso mucha gente no viene a la iglesia, porque se les secó la fe, porque se apartaron de Dios y perdieron la fe. Les entró el espíritu de Tomás, de la incredulidad. Se enfriaron y viven su propio concepto, pensando que todo lo saben. Y resulta que no es así. Necesitamos estar amparados por Jesús, y la única manera de que haya un escudo de protección y que el Señor interceda por nosotros es estando sentado en la mesa con Jesús, es estando sentado ahí en comunión con Jesús, es estar en su presencia, es vivir por su voluntad, es vivir por sus pasos. Vamos a aplaudirlo, si lo va a aplaudir, que sea para Él. Muchas personas no están entendiendo qué significaba sentarse en la mesa y que Jesús mismo diera la estructura, asignara el reino. Por el reino tenemos que pelear, por el reino tenemos que ser valientes, tenemos que testificar a Jesús, tenemos que hablar del testimonio propio, tenemos que hablar de Jesús y proclamar su nombre a toda criatura que no le conoce, bautizándolos en el nombre de Jesús y enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Maestro nos enseñó y nos reveló por su Espíritu Santo. Los que somos nacidos en la simiente del Hijo de Dios, no miramos más para atrás ni al mundo. Vivimos concentrados en una meta. La meta es Cristo, es la vida eterna. La meta es lo celestial. Porque hemos depositado toda nuestra confianza en Él. Y la muerte ya fue vencida. Morir en Cristo es ganancia. Morir en este momento para mí es ganancia, porque sé a dónde voy. Y estoy seguro de ello. Mi pregunta es si usted está seguro. Si usted ha creído realmente a Jesús. Y si usted ha tomado esta asignación en serio. Si realmente tú eres una comisión de Jesús y recibiste la asignación de Jesús por su reino. Aquí está el problema de la iglesia en este tiempo. La iglesia se desvió. ¿Practicando qué? Mercadería. ¿Practicando qué? Prosperidad. Haciendo pactos apostólicos de este último tiempo. Herejes. Jesús dijo que el último profeta fue hasta Juan. Y Pablo decía él mismo: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia. Pero por la gracia de Dios le hizo su apóstol, el abortivo. Entonces entendamos algo, que estamos en esto por la gracia y la misericordia, por el amor a las almas, por el amor al reino, por el amor al Señor. No estamos en esto por billete. Y ya Jesús lo va a demostrar en su palabra. Mire lo que dice. Oiga lo que dice, versículo 33. Él le dijo: Señor, mire lo que dice Pedro. Pedro era del vulgo. Era un poco chabacano, para que entendamos. Era una persona corriente, sin educación. A quien tenía que decirle algo le decía y lo amedrantaba con palabras, o simplemente sacaba el cuchillo y le cortaba la oreja. Era un bravucón. Este era el carácter de este hombre. Mas sin embargo, Dios en su misericordia sabía que había un tremendo corazón allí y que tenía que pasar por el proceso para que luego fuese usado de la manera como Dios utilizó a este hermano apóstol Pedro. Ahora preste atención, mire lo que dice. Dice esto, versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aunque tenga que ir contigo y morir contigo, yo lo haré.
Esto fue lo que dijo él, diciéndole a Jesús: estoy contigo 100%, pero una cosa es lo que dice la boca y otro es lo que da el testimonio, lo que da el hecho. Y mire cómo termina esto. Y Jesús le dice esto, Jesús lo sabe todo. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y así está mucha gente negando al Señor Jesucristo. El pastor les llama para que vengan a la iglesia y no aparecen. Escuche. Sabes que tienes que servir a tu Señor porque Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, que verdaderamente le adoren. ¿Y sabe qué está pasando? La gente huye del culto. La gente no quiere venir a la iglesia. Pero quiero decirles algo, hay un arrebatamiento. Va a sonar la final trompeta. Y el que no esté apercibido, quien no esté sentado en la mesa con Jesús, quien no tenga la comunión con Jesús, lamentablemente llorará amargamente, quizás aún más que Pedro por haberle negado. ¿Cuántos creen esto? Yo no quiero que ninguno se quede. ¿Por qué pasar por una horrenda tribulación? Mucha gente verdaderamente ya no quiere oír nada del cristianismo, porque los mismos cristianos han dado tan mal testimonio en tantas partes que se hacen llamar cristianos y son tropiezos para su propio hermano, son tropiezos para la misma iglesia, andan haciendo cosas y se comportan como los mismos mundanos. Ellos no pueden ser nuestros hermanos. Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? Todo aquel que hace mi voluntad, que escuche, que guarda mis mandamientos, que guarda mi voluntad y la hace. Ese es mi padre, ese es mi hermano, esa es mi madre. Así que hay 2 tipos de personas en la iglesia: los que caminan en la simiente del Hijo de Dios y los que aún no han dejado de ser carnales, los que aún están viciados al pecado, los que aún son corrompidos y son influenciados por las cosas que ofrece el mundo. Pero ya viene Cristo. Y me esfuerzo esta noche por decirle que esa mesa está allí, que debes rendirte a los pies de Jesucristo para que usted pueda tener su gracia, para que pueda estar en su presencia, para que su amor se manifieste en ti por medio de su Espíritu Santo. Debes vibrar en la frecuencia del amor, debes vibrar en la frecuencia del Espíritu Santo para que pueda ser levantado. Debes estar irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dice aquí? Usted tiene que ser una reserva para Dios. ¿Y qué es algo que está reservado? Algo que nadie puede tocar, algo que nadie puede usar, algo que nadie puede, escuche, ensuciar. Está reservado, tiene que estar como una novia. La novia se reserva para el esposo. Dígale al que está a tu lado: tú eres la novia, tú eres la reserva del esposo, tú eres la reserva de Jesús. Eres tú quien tiene que, escúcheme, reservarse, decidir ser de Jesús. Pero no estamos entendiendo este último mensaje y la trompeta va a sonar. Ahora mire lo que dice la palabra: si estás separado de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Llegó el tiempo en que tenemos que avivar el fuego del Espíritu y rendirnos verdaderamente y confiar. Aunque esté pasando lo que esté pasando en nuestro entorno, no nos debe importar, porque sabemos en quién está nuestra esperanza. Sabemos en quién está nuestra vida eterna. No nos dejemos robar la salvación ni la vida eterna. Ahora mire esto. Hay un mundo tan mentiroso, tan descarado, tan conflictivo. El mundo está en un caos. Las naciones están en un caos. Los reyes se inflaron y se les engruesaba el corazón y ya no atienden ni escuchan a nadie. No escuchan la voz del pueblo, y lo enseñamos por lo que Jesús estaba enseñando hace un momento. Ahora mire esto. Dice 35: y a ellos dijo: cuando os envíe
cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Jesús los mandó sin dinero, sin alforja, sin nada, que fueran de dos en dos a predicar el evangelio del reino a toda criatura. Les entregó la comisión, les entregó la asignación de que fueran valientes y arrebataran el reino para que el reino de Cristo se estableciese en medio de los hombres. Pero se fueron a hacer otra cosa. Los de ese entonces hicieron como Jesús le dijo. Pero hombres reprobados mentales, escuchen esto, dañaron, corrompieron el evangelio del Señor. Y a estas almas no les digo yo sino el Señor, que se arrepientan mientras que sus ojos estén abiertos, porque si no se arrepiente arderán en el lago de fuego. Y es real, el alma es real. Ahora mire esto, versículo 36. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Les habla Jesús, y creo que ellos no entienden lo que les estaba diciendo Jesús, pero después dice Jesús: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Escuchen, se cumplió al pie de la letra que Jesús debía padecer en el madero y derramar su última gota de sangre. Y Él lo dijo, que no beberíamos más de la vid hasta cuando su reino sea establecido. Y el reino de Dios comienza a establecerse cuando entremos en las bodas del Cordero. Y de allá para acá Él vendrá, escuchen, con su caballo blanco. ¿Con su qué? Caballo blanco. Caballo blanco. ¿Vendrá con quién? Con su pueblo, con sus sacerdotes, con sus santos. Y también vendremos en caballos blancos junto con Él, detrás de Él. Y de la espada, de la boca sale una espada aguda de doble filo. Imagínense. ¿Y qué va a hacer? Viene a quitar los moradores de la tierra, para que el reino sea establecido en medio de los hombres. Esto es maravilloso. Esto no lo creen. Parece de ficción. Pero los que tuvimos una oportunidad de salir o ser arrebatados del cuerpo para entrar en la dimensión del espíritu y ver las almas y ver las cosas que Dios muestra, esos misterios que están reservados para los que Él escogió, para los que Él verdaderamente llamó, lo sabemos. Y usted puede ser uno de ellos, solamente que comience a hacer lo que Dios puso en el corazón para hacer. Yo esta noche quiero decirte, te doy templanza espiritual, te encorajo a hacer la voluntad de Jesús. Porque si no la haces, no estás haciendo para lo cual fuiste llamado. Y ahora mire esto. 38. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él le dijo: basta. Ellos se fueron por lo físico otra vez. No se les revelaba. Les estaba diciendo que cuando Él los envió, ¿de quién era la provisión? ¿De ellos o del Señor? ¿Les faltó algo en el camino? No. Dios les bendijo y les proveyó todo. De hecho, está escrito: cuando somos más débiles, cuando somos más fuertes en el Señor. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, decía el Señor a quien, a Pablo. Ahora entendamos que realmente nuestra confianza tiene que ser absoluta en Jesús, porque es el único que te va a dar la vida eterna. Es el único que va a abrir las puertas por ti. Tu gracia, la gracia que Él derrama sobre ti, es la que va a quitar todo lo que se interponga en tu camino para lograr lo que tú anhelas y deseas con un corazón sincero, rendido delante de Él. Vamos a aplaudirlo. Ahora esto dice lo siguiente, escuche, lo dije hace un momento: separados de mí nada podéis hacer.
Y eso quiero confirmarlo. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera. Él habló de la vid, que no volveríamos a tomar de la vid hasta que no se establezca su reino. Y él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, escuche, todo pámpano que no está conectado con Jesús, todo aquel que no está sentado a la mesa y tiene una comunión con Jesús, está en problemas. Mire, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Miren lo que está diciendo Jesús. Todo el que no tiene una relación personal, una comunión con Él, Él lo quitará. Y dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que tiene una comunión con Él, Dios le añadirá más para que lleve más junto con Él. Lo dice Él, no lo digo yo, es la palabra de Jesús. Y mire lo que dice después de esto: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice Jesús. Iglesia, permanece en mí. No en mí, en el pastor Agé, no, en Jesucristo. Para que lo entendamos, porque hay gente que son cortos, pero en este momento sea el Espíritu Santo quien abra, expanda tu mente para que se revele el Evangelio del Reino. Es con Jesucristo, no es con ningún hombre, no es con el pastor que idolatras o adoras, porque te rindes a los pies de cualquier palabra que diga el pastor, pero no te rindes a lo que dice la palabra de Dios que está escrita en el manual de la vida. Y si lo van a aplaudir, aplaudan. Es su palabra la que tienes que seguir, no es al hombre que tienes que seguir. Yo soy simplemente una guía espiritual y debo dar un buen testimonio para estar en esta posición, y debo servir para poder ser un guía. Lo acabamos de leer al principio de la predicación. Jesús no lo dice. Ahora mire lo que dice. Oído: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Amén. Si usted está arrancado, si usted está de espalda a Jesús, hermano, usted no podrá llevar fruto. Dios va a probar tu lealtad. Escuche, y lo dije al principio y lo voy a decir para los que llegaron de último. Esto funciona así. Si usted no está en la presencia de Dios, si usted está de espalda a Dios, el diablo te zarandea. Muchos hermanos dicen: yo oro, yo rezo, yo doblo mis rodillas, pero está de espalda a Dios. Porque con su boca dice que le ama, pero su corazón está completamente apartado, alejado de Él. Pero hay enfermedad, hay escasez. ¿Por qué? Porque el diablo te está zarandeando. Porque no estás sentado en la mesa con Jesús en una comunión. No estás recibiendo la comisión, no estás recibiendo la asignación que Dios te dio para que fuese e hicieres. Por eso el diablo zarandea a muchos. Porque muchos tomaron una responsabilidad con Dios, hicieron votos a la ligera con Dios, pero después no los cumplieron, y por eso el diablo viene a zarandearlo. Pero aquel que el diablo quiera zarandear y está en la presencia, tiene que decirle a Jesús: mira, lo puedo tocar, y Jesús no lo va a permitir. Como el siervo Job tuvo que ir a pedirle al Padre permiso para poder tocar al siervo Job. Mas sin embargo que lo tocó, no pudo conseguir lo que él quería, oír de la boca de Job. Porque Job fue fiel hasta el final. Y se basó en la obediencia, en la disciplina que tenía para servir a su Señor el día que tenía que reposar en Él. Vamos a aplaudirlo. Ahora mire lo que dice, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Escuche, el que no entra en la presencia de Dios se va a secar y va a ser como el chasmizo. Eso es un pámpano, un manojo. Y luego va a ser echado ¿a dónde? ¿Qué dice ahí? 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan ¿dónde? En el fuego y arde.
Y luego dice esto: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, añadido, dado. Entonces, Jesús enseña su palabra. Si vivimos por su palabra, actuamos por su palabra, escuchen, pensamos las cosas en su palabra. Si estás en rectitud, si estás en comunión con Él, lo que tú pidas al Padre, Él lo va a hacer, Él lo va a añadir. Pero tenemos que aprender a entrar en su presencia. Tenemos que aprender a sentarnos en la mesa con Jesús y establecer una comunión. Cuando te vas a dormir, cuando te levantas, cuando vas al trabajo, cuando haces cualquier cosa, estar en una conexión con Él. Entonces esto estará buenísimo, porque la gracia y el don perfecto de Dios se manifestará en ti si vives en comunión con Él. Ahora mire lo que dice, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Así quiere Jesús, que vivas conectado con Él, en unidad con Él, hermano. Que todo lo que haga sea para glorificar su santo nombre. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús es amor. Él nos amó primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para amar a tu prójimo, debe amarte tú mismo primero, conocer el mío amor, el amor de Jesús. Si no tienes esto, no tienes nada, porque no puedes ofrecer lo que no tienes en tu corazón. Debes aprender a ser siervo, siervo o sierva, mujer de Dios o hombre de Dios, discípulo de Jesucristo o apóstol de Jesucristo. No creo, pero sí, yo reconozco que son 5 dones ministeriales, que hay una estructura en la cual la iglesia está, que los dones ministeriales se encarga el Espíritu Santo de ordenarlos, de activarlos, igual que los 9 dones del Espíritu. Nosotros somos simplemente servidores de Jesucristo. Nacimos en la simiente del Hijo de Dios, y la simiente del Hijo de Dios representa la servidumbre. El que quiera ser mayor entre vosotros, ve y sirve más. El reino de los cielos de este lado es así. Si usted vino al Evangelio pensando que va a sacar fortuna y que te vas a hacer rico al verdadero Evangelio de Jesucristo, está equivocado. Pero aquellos que se enriquecieron en el nombre del Señor, a ellos los juzgará el mismo Señor, porque no hicieron como se les llamó para hacer. Así que les queda tiempo de arrepentirse y de volverse a Jesús. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Oído y presten atención. Si guardareis mis mandamientos. Aquí está otra vez el pastor con los mandamientos. No es el pastor, es Jesús quien ordena guardar los mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. ¿Quieres el amor de Jesús? ¿Quieres permanecer en el amor del Padre? ¿Quieres descubrir el mío amor? Entonces guarda los mandamientos. Vamos a aplaudir a Jesús porque Él es perfecto. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, claro está, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieres el gozo en tu corazón? ¿Quieres sentir el regocijo del Espíritu? Guarda los mandamientos. Dile al que está a tu lado: guarda los mandamientos. Todos esos grupos herejes que han sacado los mandamientos, los tiraron a la basura y los arrinconaron, no pueden tener el amor de Jesús, porque para que tengas el amor de Jesús tienes que guardar los mandamientos. Jesús ha dicho: el que guarda los mandamientos y los hace, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y por mí, y vendremos y haremos morada con Él. Vamos a aplaudirlo otra vez, porque esto es palabra de Dios. Ahora mire esto y preste atención. Todo esto lo digo no por hacerme grande, ni pequeño, ni chiquito, ni inflado. Solamente lo hago como hombre de Dios.
leo el rollo, la santa palabra de Dios, para que se le abra el entendimiento a usted, que sacó la voluntad del Padre de la casa y convertiste la casa en cueva de ladrones. El evangelio es por amor, por gratitud, porque por gracia te fue dado, por bondad, por misericordia del Señor. Yo no sé qué creyeron, pero tengo que anunciar estas buenas nuevas de aquel entonces en este tiempo postrero, porque Jesús está viniendo, y si no haces como Jesús dice, te vas a quedar. Ahora mire esto. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mire, iglesia, mire, cuerpo de Jesucristo, ¿por qué hay tantas denominaciones? Si la literatura, si la palabra de Dios es una sola, ¿por qué? Porque los corazones que tratan de enseñar lo que no pueden enseñar están ensoberbecidos, están altivos y no se han, escuchen, no se han desparramado delante de Jesús, no se han rendido delante de Jesús para que lo entiendan, no se han sujetado a la palabra de Jesús. Esta es la gran diferencia de un inútil siervo, aquel que se llama apóstol, profeta y se llama los 5 ministerios de una. El inútil siervo nada lo sabe, porque todo se lo revela el Espíritu Santo. Vamos a aplaudirlo, el que lo agarró, diga gloria a Dios. Ahora mire lo que dice esta palabra para que termine de llenar tu vida. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién de aquí daría la vida por sus amigos? No lo creo. Ahora mire esto, vosotros sois mis amigos. Jesús nos llama amigos. ¿Cuándo nos llama Jesús amigo a nosotros? Cuando hagamos su voluntad, cuando guardemos los mandamientos y los hagamos, porque entonces Él sabe que le estamos amando, y a partir de ese momento, cuando usted guarda los mandamientos, la voluntad del Padre, es que comienzas a ser amigo de Jesús. Vamos a aplaudirlo otra vez. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a aplaudirlo otra vez porque lo acabo de me adelanté. ¿Quiere ser amigo de Jesús? ¿Quiere que se mueva la ciencia, el discernimiento por el Espíritu, el don de milagros, el don de profecía, el don de sanidad? ¿Usted quiere que se muevan estas cosas en ti? Entonces ama a Jesús primero, guarda sus mandamientos para que Él te considere su amigo, y el Padre y Él vengan a morar contigo. Bueno es el Señor. Ahora mire lo que dice 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Gloria a Dios. Wow, que la revelación de la palabra de Dios se abrirá en la mente de aquel que haga su voluntad. Amén. Esto es maravilloso. Esto es para comerlo muy delicado. Esto es para discernirlo. ¿Cuánto más Dios me va a añadir si yo minuciosamente hago como Él dice? Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Versículo 16. Escuche cada uno de ustedes y mírenle la cara al que está a su lado. Miren cómo Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí. Ustedes no escogieron a Jesús. Si ustedes están acá, es porque Jesús los escogió a ustedes. Jesús tiene un propósito contigo. Contigo, conmigo también, con todos acá y con todos los que están allá en los medios. Ahora mire lo que dice la palabra y entendamos aún más. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca. Ve a predicar el evangelio del reino. Ve a testificar mi nombre. Ve a darme la gloria en medio de los hombres. Y yo derramaré mi chequina y haré grandes prodigios y señales en medio de las multitudes. Esto es lo que está diciendo el Señor. Ahora mire esto. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Aleluya. ¿Usted quiere que sus oraciones sean escuchadas? Ahí está, no tiene que ir tan lejos. Ahí está la palabra que te estoy sirviendo hoy. Guarda esto y vuelve a oír el video hasta que se te ensanche la mente, para que saque la religiosidad, el fanatismo y toda falsa doctrina que entró a tu mente y a tu corazón. Para que toda fortaleza arraigada en tu mente y en tu corazón sea quebrada por el poder de la palabra de Jesús. Ahora mire esto. 17. Esto os mando. Esto tienes que hacer. Esto yo te mando a hacer. No te mandé a hacer otra cosa. No te mandé a llenar tus bolsillos de dinero, ni a robarte las ofrendas ni los diezmos. Ni te mandé a ser el mejor entre todos, ni a compararte con ninguno. Porque Dios no hizo acepción de personas. No hay uno mayor ni uno menor. Simplemente Él es pastor y maestro y todos vosotros sois hermanos. Así lo dijo Jesús. Este es el evangelio de la senda antigua. Este es el evangelio del amor de Jesús. Que al que está necesitado hay que ayudar. Que al que está desvalido hay que proteger. Que a la viuda hay que servir. Que al huérfano hay que dar de comer. Al hambriento. Al que está privado de libertad. Al que está sediento. Esto es lo que mandaba Jesús. Para eso es la iglesia. La iglesia no es para tiranizar. La iglesia no es para hacer otras cosas que están haciendo fuera de la voluntad de Dios. Ahora mire lo que dice y ya estamos terminando. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Gloria te doy a ti, Jesús. A mí no me importa. Apláudalo si lo va a aplaudir. Apláudalo. Es para Él. No nada la detenga. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y bendigo la vida de las personas que están en los medios en esta hora. Si hay alguno que ha escuchado esta predicación, Señor, y le ha servido, Señor, sella esta palabra por medio de tu Espíritu Santo en su vida para que crezca, para que su mente sea renovada, para que se edifique espiritualmente y la salvación llegue a él y a todos los suyos y su simiente se convierta en hijos de la promesa. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, dijo Jesús. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo.